muy buenos días. Días. Para mí es un gozo indecible estar nuevamente con ustedes. Tenía rato que yo no venía por acá. Sí, gracias a todos los que oraron por mi salud y a los que no, gracias también. Para mí es un gozo estar nuevamente con ustedes. Me alegra tanto ver tantos niños hoy acá, porque precisamente voy a hablarles a ustedes también. Hoy, en el día de hoy, seguimos con la serie de la vida en el Espíritu. Y el tema a tratar es el cristiano en el hogar, crianza, afecto y disciplina. Obviamente no trataremos nada que tenga que ver con el matrimonio, porque ya ustedes dieron esa enseñanza en los domingos. Hoy nos vamos a enfocar a ustedes como padres y a ustedes como hijos. ¿Listo? Entonces pongamos este tiempo en manos del Señor para que Él nos bendiga y nos llene de sabiduría para poder llevar a cabo esta enseñanza. Bendito Dios, Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, bendito Dios. Gracias porque nos permite estar nuevamente en esta mañana, Señor, reunidos, juntos como hermanos, Señor, como iglesia, tal cual tú lo has ordenado, bendito Dios, a través de tu palabra, Padre amado. Bendícenos, guárdanos, Señor, de todo mal, y bendice a aquellos hermanos que aún no han podido llegar, Señor. Agiliza sus pasos para que puedan llegar, bendito Dios. Y te pido que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a poder enseñar esta palabra tuya, Señor, a poder enseñar este tema que no es nada fácil, bendito Dios. Y coloca en nuestros corazones, Señor, un corazón que quiera aprender de tu palabra, bendito Dios, que sea confrontado, que sea afirmado, Señor, que sea exhortado, que sea consolado sobre todas las cosas, bendito Dios. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para tu bendita gloria. Amén. Bien, mis hermanos, como les dije, el tema a tratar hoy es el cristiano en el hogar, crianza, afecto y disciplina. Y para ninguno es un secreto de que este tema se ha vuelto, por un lado, en las iglesias carismáticas, pentecostales, vemos temas como 7 pasos de éxito para que tus hijos sean creyentes. Eso evidentemente es totalmente anti-escritura. Pero también por el otro, en estas iglesias reformadas, entonces nada más enfocamos este tema es en la disciplina. Cada vez que hablamos de los hijos, solamente la disciplina física. O peor aún, hay padres que se han acercado, hermanos, a decirle, yo no me atrevo a disciplinar a mi hijo. Eso da tristeza. Porque el Señor nos manda también a disciplinar. Entonces no caigamos ni en un extremo ni en el otro. No hay tal cosa como 7 pasos de éxito para que nuestros hijos sean creyentes. Pero evidentemente sí hay dogma escritural, sí hay instrucciones claras de nuestro Dios para nosotros como padres. Y si hay instrucciones claras para ustedes niños, para ustedes, de que en algún momento serán responsables delante de Dios. Y es eso lo que vengo a hablarles hoy. Yo no les voy a dar 7 pasos para que sus hijos sean unos exitosos creyentes. No. De eso no se trata esta enseñanza. Pero sí les vengo a hablar de cómo educar a los hijos para Dios, en primer lugar. También les vengo a hablar sobre la disciplina y la amonestación y la instrucción. Y también les vengo a hablar a ustedes, padres, los deberes que tienen como padres delante de sus hijos. Y no solo los padres, sino aquellos que en un futuro, si así el Señor lo permite, serán padres también. Así que jóvenes, esto también es para ustedes. Niños, esto es para ustedes. Quiero que me acompañen a Éxodo capítulo 2, versículo 9. Éxodo capítulo 2, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré.
Estas palabras fueron dichas por la hija de Faraón a la madre de Moisés. Es muy probable que no sea necesario informarle de las circunstancias que lo ocasionaron. Seguramente no es necesario decirle que al poco tiempo de nacer este futuro líder de Israel, sus padres se vieron obligados por la crueldad del rey egipcio a esconderlo en una arquilla de juncos a la orilla del río Nilo. Estando allí fue encontrado por la hija de Faraón. Su llanto infantil la movió a compasión con tanto poder que decidió no solo rescatarlo de una tumba de agua, sino educarlo como si fuera de ella. Miriam, la hermana de Moisés, quien había observado todo sin ser vista, se acercó ahora como alguien que desconocía las circunstancias que habían ocasionado que el niño estuviera allí. Al escuchar la decisión de la princesa Miriam ofreció conseguir una mujer hebrea para que cuidara al niño hasta tener edad suficiente como para aparecer en la corte de su padre. Este ofrecimiento fue aceptado por la princesa, por lo que Miriam fue inmediatamente y llamó a la madre, a quien la princesa le encomendó el niño con las palabras de nuestro texto: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Con palabras similares, mis hermanos, se dirige Dios a los padres de familia. A todos los que les da la bendición de tener hijos, dice en su palabra y por medio de la voz de su providencia: lleva a este niño y edúcalo para mí, y yo te lo pagaré. Por lo tanto, usaremos este pasaje para mostrar lo que implica educar a los hijos para Dios. Lo primero que implica educar a los hijos para Dios es tener conciencia y una convicción sincera de que son propiedad de Él, criaturas de Él más bien que nuestros. Nos encarga su cuidado por un tiempo, con el mero propósito de formarlos de la misma manera como ponemos a nuestros hijos bajo el cuidado de maestros humanos con el mismo propósito en las escuelas. A pesar de lo cuidadosos que seamos para educar a los hijos, no podemos decir que los educamos para Dios a menos que creamos que realmente son de Él. Porque si creemos que son exclusivamente nuestros, los educaremos para nosotros mismos y no para Él. Saber que son de Él es sentir profundamente y estar persuadidos de que Él tiene un derecho soberano de hacer con ellos lo que quiere y de quitarnos cuando Él disponga. Que son de Él y que posee Él este derecho es evidente según innumerables pasajes en las Escrituras. Dios reprendió y amenazó varias veces a los judíos porque sacrificaban los hijos de Él en el fuego de Moloc. En Ezequiel está eso. A pesar de lo claro y explícito que son estos pasajes, son pocos los padres que parecen sentir su fuerza. Son pocos los que parecen sentir y actuar como si tuvieran conciencia de que ellos y los suyos son propiedad absoluta de Dios. Que ellos son meramente padres temporarios de sus hijos y que en todo lo que hacen para ellos debieran estar actuando como para Dios. Pero resulta evidente que tienen que sentir esto antes de poder criar a sus hijos para Él. Porque ¿cómo pueden educar a sus hijos para un ser cuya existencia no conocen? Cuyo derecho a ellos no reconocen y cuyo carácter no aman. ¿Cómo podría un padre educar a su hijo si él mismo no está convencido de que él le pertenece a Dios? Pero una segunda implicación, muy relacionada con lo anterior de educar a los hijos para Dios, se trata de dedicarlos o entregarlos sincera y seriamente para ser de Él eternamente. Ya hemos demostrado que son propiedad de Él y no nuestra. Al decir dedicarlos a Él, queremos decir sencillamente que reconocemos explícitamente esta verdad o que reconocemos que lo consideramos enteramente de Él y que los entregamos sin reservas a Él para el tiempo y la eternidad. Si nos negamos a dárselos a Dios, ¿cómo podemos decir que los educamos para Él? En tercer lugar, si educamos a nuestros hijos para Dios, tenemos que hacer todo lo que hacemos por ellos basados en las motivaciones correctas. Casi la única motivación que las Escrituras consideran correcta es hacerlo para la gloria de Dios. No hay ninguna otra motivación.
y tener un anhelo devoto de promoverla, y no consideran que nada se hace realmente para Dios que no fluya de esa misma fuente. Sin esto, por más ejemplar que sea, no hacemos más que dar fruto para nosotros mismos y no somos más que una vid sin vida. Por lo tanto, tenemos que ser gobernados por esta motivación al educar a nuestros hijos, si queremos educarlos para Dios y no para nosotros mismos. En todos nuestros cuidados, labores y sufrimientos por ellos, una consideración por la gloria divina debe ser el incentivo principal que nos mueve. Si actuamos meramente basados en nuestro afecto paternal y maternal, no actuamos basados en un principio más elevado que el de los animales irracionales, muchos de los cuales parecen amar a sus hijos con no menos ardor ni estar menos listos para enfrentar peligros, esfuerzos y sufrimientos para promover su felicidad que nosotros para promover el bienestar de los nuestros. Pero si el afecto paternal puede ser santificado por la gracia de Dios y las obligaciones paternales santificadas por un anhelo de promover su gloria, entonces nos elevamos por encima del mundo irracional para ocupar nuestro lugar correcto y poder educar a nuestros hijos para Dios. Podemos observar que la verdadera religión, cuando prevalece en el corazón, santifica todo. Hace que aún las acciones más comunes de la vida sean aceptables a Dios y les da una dignidad e importancia que en sí misma no merece. Por lo tanto, el cuidado y la educación de los hijos, por más insignificantes le parezcan a algunos, deben realizarse teniendo en cuenta la gloria divina. Cuando así se hace, se convierte en una parte importante de la verdadera religión. Y en cuarto lugar, si hemos de educar a nuestros hijos para Dios, tenemos que educarlos para su servicio. Los 3 puntos anteriores que hemos mencionado se refieren principalmente a nosotros mismos y nuestras motivaciones. Pero este punto tiene una relación más inmediata con nuestros hijos mismos, a fin de capacitarlos para instruir y preparar a nuestros hijos para el servicio de Dios. Tenemos que estudiar diligentemente su palabra para asegurarnos de lo que Él quiere de ellos. Tenemos que orar con frecuencia pidiendo la ayuda del Espíritu para ellos al igual que para nosotros. Hemos de cuidarnos mucho de decir o hacer algo que pueda, ya sea directa o indirectamente, llevarlos a considerar la religión como algo de importancia secundaria. Cuidado, mis hermanos, con esto. Cuidado. Por el contrario, tenemos que trabajar constantemente para poner en sus mentes la convicción de que consideramos la religión como la gran ocupación de la vida, el favor de Dios como el único objetivo al cual apuntamos y el disfrutar de Él de aquí en adelante como la única felicidad que podemos tener. No hay felicidad fuera de Dios. No hay felicidad fuera de Dios. El objetivo de los padres es ese, educarlos para su gloria y educarlos para que sirvan a Dios también. Y eso no se hace, mis hermanos, con 7 pasos de éxitos. Eso no se hace con ellos. Pero entonces ahora entremos a ver el tema de la disciplina y la amonestación. Quiero que me acompañen a Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Aprovecho y les pido, ya que nadie tiene una pregunta, aprovecho y les pido que nadie tiene pregunta, que por favor las dejemos para el final, porque de pronto preguntan algo que yo voy a decir un poco más adelante. Efesios capítulo 6, versículo 4. Tenemos un minuto ahí. Por favor, mi hermano, del tiempo, no me corran este minuto. Este tiempo fuera. Efesios 6,
Versículo 4 dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si hemos de cumplir el mandato del apóstol, tenemos que hacer una pausa y considerar lo que debemos hacer. Cuando llega un hijo, tenemos que decirnos: somos guardianes y custodios de esta alma. Qué responsabilidad tan tremenda tenemos como padres, hermanos. En el mundo de los negocios, y el profesional, los hombres son muy conscientes de la gran responsabilidad que tienen con respecto a las decisiones que deben tomar. Pero son conscientes de la responsabilidad infinitamente mayor que tienen con respecto a sus propios hijos. Les dedican la misma o más reflexión, atención y tiempo. Sienten el peso de la responsabilidad tanto como lo sienten en estas otras áreas de su vida laboral. El apóstol nos urge a considerar esto como la ocupación más grande de la vida, el asunto más grande que jamás tendremos que encarar y realizar como padres. El apóstol no se limita a criarlos, sino que dice en disciplina y amonestación del Señor. Las dos palabras que usa están llenas de significado. La diferencia entre ellas es que la primera, disciplina, es más general que la segunda. Es la totalidad de disciplinar, criar, formar al hijo. Incluye, por lo tanto, una disciplina general. Y como todas las autoridades coinciden en señalar, su énfasis es en las acciones del niño. Acciones del niño, disciplinar. La segunda palabra, amonestación, se refiere más bien a las palabras que se dicen. Disciplina es el término más general que incluye todo lo que hacemos por nuestros hijos. Incluye todo el proceso en general de cultivar la mente y el espíritu, la moralidad y la conducta moral, toda la personalidad del niño. Esa es nuestra tarea. Es dar atención al niño, cuidarlo y protegerlo. La palabra amonestación tiene un significado muy similar, excepto que coloca más énfasis en el habla. Disciplina, acción, amonestación, el habla. Por lo tanto, esta cuestión incluye dos aspectos. Primero, tenemos que encarar la conducta en general, las cosas que tenemos que hacer por medio de nuestras acciones. Luego, sumado a esto, hay ciertas amonestaciones que debieran ser dirigidas al niño. Palabras de exhortación, palabras de aliento, palabras de reprensión e incluso palabras de culpa. Palabras de culpa, no se les olvide. El niño está enteramente preparado para entender que es culpable también. No estoy hablando de un niño de 1 año, obviamente. Sin embargo, hay que empezarles a hablar de su culpa también. El término usado por Pablo incluye todas estas. O sea, todo lo que les decimos a los niños con palabras cuando estamos definiendo una posición e indicando lo que es bueno y lo que es malo, alentando, exhortando, etc. Tal es el significado de la palabra amonestación. Los hijos deben ser criados en la disciplina y amonestación. Pero luego viene la frase más importante de todas, del Señor. Aquí es donde los padres de familia cristianos, ustedes, mis hermanos, ocupados en sus obligaciones hacia sus hijos, se encuentran en una categoría totalmente diferente de todos los demás padres. Esta es la única diferencia que hay entre el padre cristiano y el padre no cristiano. Porque aún el padre no cristiano cría moralmente a sus hijos bien. Yo conozco muchos amigos que moralmente fueron bien criados, pero lamentablemente no fueron criados en el Señor. Y esa es la diferencia entre ustedes, entre nosotros y aquellos padres que no conocen de Cristo. En otras palabras, esta apelación a los padres cristianos no es simplemente para exhortarlos a criar a sus hijos para que tengan buena moralidad o buenos modales o una conducta loable en general. Eso, por supuesto, está incluido allí. Todos deben hacer eso. Los padres no cristianos deben hacerlo también, como se los venía diciendo.
Deben preocuparse porque tengan buenos modales, una buena conducta en general y que eviten el mal. Deben enseñar a sus hijos a ser honestos, responsables y toda esta variedad de virtudes. Sí, eso no es más que una moralidad común. Y hasta aquí el cristianismo no ha comenzado su influencia. Aún los escritores paganos, interesados en que haya orden en la sociedad, han exhortado siempre a sus prójimos a enseñar tales principios. La sociedad no puede continuar sin una cantidad mínima de disciplina y de leyes y orden en todos los niveles y en todas las edades. Pero el apóstol no se está refiriendo a esto únicamente. Dice que los hijos de los creyentes deben ser criados en disciplina y amonestación del Señor. Es aquí donde entra en juego específicamente el pensamiento y la enseñanza cristiana, que sus hijos tienen que ser criados en el conocimiento del Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Debe ser siempre una prioridad en la mente de los padres cristianos. Esa es la tarea singular a la cual solo los padres cristianos son llamados. No es únicamente su tarea suprema. Su mayor anhelo y ambición para sus hijos debe ser que conozcan al Señor Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Mi hermano, yo te pregunto a ti, ¿es esa la mayor ambición para tus hijos? ¿Tú tienes esa prioridad, el que lleguen a conocer aquel cuyo conocimiento es vida eterna? ¿Que lo conozcan como su Salvador y que lo sigan como su Señor? En disciplina y amonestación del Señor, estas pues son las expresiones que usa el apóstol Pablo. Y esto no es pragmático, esto no es dogmático. Yo no le estoy enseñando dogmas de 7 pasos exitosos para que sus hijos sean creyentes. No, a través de la Biblia vemos cómo estas cosas pasaron. Miremos por lo menos el 6º capítulo de Deuteronomio. Moisés ha llegado al final de su vida y los hijos de Israel pronto entrarán a la tierra prometida. Les recuerda la ley de Dios y les dice cómo tenían que vivir cuando entraran a la tierra que habían heredado. Y tuvo el cuidado de decirle, entre muchas cosas, que tenían que enseñarle la ley a sus hijos. No bastaba con que ellos mismos la conocieran y cumplieran. Tenían que pasar su conocimiento a sus hijos. Los hijos tienen que aprenderla y nunca olvidarla. Es muy interesante observar en la larga historia de la iglesia cristiana cómo este asunto en particular siempre reaparece y recibe gran prominencia en cada periodo de avivamiento. Los reformadores protestantes se preocuparon por la cuestión y le dieron mucha importancia a la instrucción de los niños en cuestiones morales y espirituales. Los puritanos le dieron aún más importancia al asunto, y los líderes del avivamiento evangélico de hace 200 años también hicieron lo mismo. Se han escrito libros sobre este asunto y se han predicado cientos de sermones con respecto a este tema, la crianza de los hijos. Esto sucede, por supuesto, porque cuando alguien tiene a Cristo como su Salvador, afecta la totalidad de su vida. No es meramente algo individual y personal. Afecta la relación matrimonial, ¿o no? Y así como afecta la relación matrimonial, es evidente que debe afectar la relación que tú tienes con tus hijos. De eso se trata la salvación. De eso se trata ser hijos de Dios. De esto se trata seguir a nuestro Señor. No hay esperanza de hacer frente a los problemas morales de la sociedad, excepto en términos del Evangelio de Cristo. El bien nunca se establecerá aparte de la santidad. Eso no existe. Ese hombre es bueno, lástima que no es creyente. No es bueno, mi hermano. No es bueno. Pero ese varón sí es fuerte. Pero si la Biblia lo dice, yo no me estoy repitiendo lo que la Biblia dice. Ay, pero es que el vecino, mira, educa bien a sus hijos. Lo único que le falta es ser creyente. Le falta todo. Así que dejemos esas palabras a un lado. Basta
de patrocinar. Basta de patrocinar ese tipo de acciones en la gente que moralmente son buenas. No, mi hermano, el vecino que no es creyente es un impío igual. Porque toda obra que haga será inmundicia delante de Dios. Si no cree en su Salvador. Si no cree en el Señor que lo creó. Tenemos que enfrentar el hecho de que por alguna razón este aspecto de la cuestión ha sido tristemente descuidado en este siglo. Por una razón u otra, la familia no tiene el mismo peso de antes. Y por eso es que caemos en estas frases. Esa familia es buena. Lo único es que no es creyente. No es el centro ni la unidad que antes era. Toda la idea de la vida familiar ha declinado. Y esto en parte es cierto también en los círculos cristianos. La importancia central de la familia que encontramos en la Biblia y en todos los grandes periodos a los cuales nos hemos referido parece haber desaparecido. Ya no se le da la atención y prominencia que en otro tiempo recibió. El pastor Paul Washer dice una frase que a mí siempre me ha encantado. No hay iglesias fuertes si no hay familias fuertes. La familia es el centro de la sociedad. Y aquí no se está refiriendo a una fuerza de que el esposo entonces es fuerte, grande. No, nada de eso. La fortaleza es en el Señor. Es el único que nos da fortaleza. Todo esto hace que sea mucho más importante que descubramos los principios que deberían estar gobernando en este sentido. Hay un aspecto importante que no se nos olvide. No le dejemos la crianza de nuestros hijos a los colegios. Eso está pasando incluso en las familias cristianas. Incluso en las familias cristianas reformadas. Están dejando toda la responsabilidad de la crianza de sus hijos al colegio. Ahora, tampoco estén queriendo, no pongan frases que yo no he dicho. Yo con esto no estoy diciendo que el homeschooling es la solución. Y yo estoy haciendo homeschooling, ¿no? Yo no estoy satanizando los colegios. Yo lo que estoy diciendo es que su crianza, la crianza en el Señor, es responsabilidad de ustedes. Mis hermanos, sus hijos pasan 10 horas en el colegio, 6 horas haciendo tareas. Y ustedes no hacen ni siquiera un devocional de 15 minutos. Están peleando 20 horas versus la escuela dominical del domingo. Así es difícil. Así es difícil. La responsabilidad de ustedes como padres es nuestra como padres. Esa responsabilidad es única y exclusivamente nuestra. Dios nos las ha dado a nosotros los padres, no al colegio. Y por otro lado, entonces tampoco le den la responsabilidad de la iglesia, porque también es otro problema. Nosotros tenemos que reforzar lo que la iglesia enseña. Criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor es algo que deben hacer los padres y hacerlo en el hogar. Este es el énfasis a lo largo de la Biblia. No es algo a ser entregado a la escuela por más buena que sea. Pero es que mi hijo estudia en un colegio que paga una pensión de 2 millones de pesos mensuales. Eso es buenísimo. Mi hermano, en las escuelas están enseñando la evolución como una teoría ya probada. ¿Y ustedes contra qué? ¿Cómo están contrarrestando ese tema aquí? Simplemente le dicen no creas. No, digo cómo los convencen además. Mira estos grandes pensadores, exitosos personajes del mundo, creen en la evolución. Y un niño de 7 años es fácilmente manipulable. Yo vuelvo y te pregunto, ¿estás haciendo algo por contrarrestar esas enseñanzas del colegio? En el Antiguo Testamento es muy claro que el padre es una especie de sacerdote en su hogar y su familia. Representaba a Dios. Era responsable no solo por la moralidad y el comportamiento, sino también por la instrucción de sus hijos.
Toda la Biblia enfatiza que esta es la obligación y tarea principal de los padres. Sigue siendo así hasta estos días. Si somos creyentes, tenemos que ser conscientes de que este gran énfasis se basa en las unidades fundamentales ordenadas por Dios: matrimonio, familia y hogar. No podemos tratarlas livianamente. Mi hermano, yo no estoy diciendo que criar a los hijos es fácil. Entiendo también que padres y madres muchas veces también trabajan. Y te toca contratar a una persona para que cuide de tu hijo. Pero te hago una pregunta, una sola pregunta. ¿Tienes la certeza de que esa persona también teme al Señor? Porque de nada sirve que tú te vayas a ganar los millones allá y contratas a una persona mundana que solo lo ponga a ver telenovelas para que los calme. Porque eso pasa también. No estamos filtrando bien las escrituras. No tenemos la cosmovisión clara. No, pero es que esa señora es buena. Cocina rico. Y llena la mente de tu hijo de pura telenovela, de pura inmoralidad. Bueno, le ponemos cartón neutro. Lo mismo. Estás vigilando lo que tus hijos están viendo. Mira, mi hermano, probablemente estamos enfrentando una de las tareas más grandes que jamás han tenido los padres. Y por la siguiente razón: considere la enseñanza que reciben ahora los niños en las escuelas, lo que yo les decía ahorita. La teoría e hipótesis de la evolución orgánica les son enseñadas como un hecho. No se las presentan como una mera teoría que no ha sido comprobada. Y los que no la aceptan, entonces son considerados raros. Somos raros. Somos raros. Tenemos que encarar esa situación. Les están enseñando a los niños cosas perversas en las escuelas. Las oyen en la radio, las ven en la televisión. Todo el énfasis del mundo es totalmente anti-Dios. Es anticristiano. Todo es anti-sobrenatural. Pero mi hermano, ¿quién va a contrarrestar todas estas tendencias? Tú. Esa es la responsabilidad nuestra, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto requiere gran esfuerzo por parte de los padres, porque en la actualidad las fuerzas en contra nuestra son bien grandes. Los padres cristianos de la actualidad tienen esta muy difícil tarea de proteger a sus hijos contra las poderosas fuerzas adversas que tratan de indoctrinarlos. Pero también mostrar cómo esto no puede ser realizado. Es importante hacerlo. ¿Cómo no debe realizarse eso? Porque entonces caemos en un legalismo. Cuidado de caer en el legalismo. Nunca debe hacerse de un modo mecánico y abstracto, casi automático, como si fuera una especie de ejercicio militar. Cuenta la historia un pastor conocido que se hospedó con unos amigos mientras predicaba en cierto lugar y encontró a la esposa, una madre de familia, muy afligida, porque precisamente en esa semana también una cierta dama había dado unas enseñanzas de cómo criar a todos los hijos de su familia como buenos cristianos. Habían sido maravillosas según esta señora. La conferencista tenía 5 o 6 hijos que habían organizado su hogar y su vida de modo que terminaba todo el trabajo de su casa para las 9 de la mañana. Y luego se dedicaba a diversas actividades cristianas. Todos sus hijos eran excelentes cristianos. Y todo parecía ser tan fácil, tan maravilloso. La madre con quien el pastor conversaba, que tenía 2 hijos, se sentía muy afligida porque se sentía un total y absoluto fracaso. ¿Qué podía aconsejarle este pastor? Le dijo: un momento, ¿qué edad tienen los hijos de esta señora? Ninguno de ellos en este momento tenía más de 17 años. Siguió diciendo: entonces espere y veamos. Esta señora dice que todos son cristianos y que lo único que necesita es un plan para llevar a cabo disciplinadamente. Espera un poco, dentro de unos años la historia puede ser muy diferente. Y este pastor cuenta que así fue. Es dudoso
Es dudoso que más de uno de esos hijos sea creyente hoy en día. Varios de ellos son abiertamente incluso anticristianos y le han dado la espalda a todo. No se puede criar de esa manera a los hijos para que sean cristianos. No es un proceso mecánico, mis hermanos. Y de cualquier manera, lo que ella hacía era todo tan frío y tan clínico. El niño no es una máquina, así que no se puede realizar esta tarea mecánicamente. Ni debe realizarse jamás la tarea de un modo completamente negativo o restrictivo. Y ahí es donde empieza el legalismo también. Si uno les da a sus hijos la impresión de que ser cristiano es ser infeliz y que el cristianismo consiste de prohibición